capítulo 9, versículo 1. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tiene ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas que no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Bien, vamos a ver acá en estos 10 versículos, solamente vamos a avanzar hasta el 12 en este día. Y el versículo 1 al 5, el autor sagrado nos expone el lugar donde se ejercía el ministerio sacerdotal del viejo pacto. Y del versículo 6 al 10 nos describe la función que desempeñaban tanto los sacerdotes como especialmente también el sumo sacerdote. Vemos en el versículo 1 y 2, donde comienza describiendo la parte anterior del santuario, o sea que esto sería el lugar santo. Ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, el versículo 1, y un santuario terrenal. El versículo 1 también, esto nos da una afirmación de tipo general, lo que era el santuario, ¿no? Dice, porque tenía un santuario de tipo terrenal. Y esta expresión de tipo terrenal no significa que era el santuario de la tierra, sino más bien, digamos, o está queriendo decir que era un santuario de este mundo, que estaba en este mundo. Fíjense que ahí el versículo 1 dice, tenía ordenanzas, tenía. Acá esta expresión tenía nos da a entender que el valor de las ordenaciones litúrgicas que había en el santuario terrenal, lo que hacía tanto el sacerdote como el sumo sacerdote, ya había caducado. Por eso dice tenía. Pero vemos en el versículo 2 que el versículo 2 comienza con la descripción de este lugar santo, donde ejercían todo lo que hacía el sacerdote, ¿no? Dice el versículo 2, por tanto, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, que era llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición.
El candelabro. Acá yo le mandé un mensajito al Sergio, pero no sé si me contestó. Y bueno, aprovecho, Andrés, también te pregunto. Este candelabro que nos habla en este versículo, se refiere, este candelabro, mi duda es, ¿tenía 7 brazos, como lo he escuchado decir muchas veces, o 6 brazos? ¿Me saben decir esto? 7 brazos. 7 brazos. El menorá. Bien. Tenía, tenía 6 brazos. Claro, Tenía porque yo seis voy brazos. a Génesis 25, acá me muestra 6 brazos y ahí me entró la duda. Y Tenía, yo tiene siempre lo tenía. seis, tenía 6 brazos y 7 lámparas. Ese es el problema. Ah, ahí está la diferencia. Bien. ¿Querés que muestre una foto, Ramón? Dale, la mía no, ¿no? Por favor. No, de eso que estás diciendo, claro, el medio, fíjate, se va para arriba y se prende una lámpara. Y después salen los 6 brazos, es verdad. Eso pensé yo también. Dale, mostrarnos la foto, por favor. Claro, Ahí están incluso los tres, las tres cosas que ahí mencionaste. en la orden de Dios, aquí va a ser la lámpara, dice, lo harás de 6 brazos, dispuestos 3 y 3. Y más adelante dice, tendrá 7 lámparas. O sea, se supone que el eje central es otra lámpara y se toma como otro brazo, se lo toma así. Pero el texto dice que son 6 brazos. Claro, sí. Bueno, ahora nos va, gracias Andrés, gracias Sergio. La verdad que quedé haciendo chilenita yo con esto. Pero bueno, doña Elisa nos va a leer Éxodo 25, versículo 31 al 32, que nos habla del candelabro. Abra el micrófono, doña Elisa, por favor. Sí. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, sus cañas, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Muchas gracias, doña Elisa. Bueno, ahí está, que acá de Éxodo, lo que nos leyó doña Elisa nos muestra, nos habla de 6 brazos, ¿no? Pero bueno, acá tenemos el gráfico, la foto que nos presentó Andrés, ahí, porque yo siempre lo tenía que eran 7, pero cuando leí esto, el 25-31, digo, acá, bueno, pero bueno, gracias por la aclaración. Ahora, Ahí, bueno, Ramón, sí, ahí, este mismo pasaje en el verso 37 dice ahí, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbres hacia adelante. O sea que ahí está el secreto. ahí está el texto que lo habías mencionado. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, hermano. Ahí vamos aprendiendo un poquito más, ¿no? Bien, este candelabro, vemos lo que hemos leído en Éxodo, que nos leyó doña Elisa, vemos cómo Dios le da las instrucciones a Moisés cómo y de qué debía hacerlo, ¿no? Ahora, el candelabro es un tipo de Cristo que es nuestra luz que brilla en la plenitud de su poder. Y, esa luz es la que iluminó también un día nuestros corazones para conocerle, ¿no? Conocer su verdad. Seguimos con el versículo 2. Vemos que dice la primera parte, llama al lugar santo, estaba el candelabro, y luego dice la mesa y los panes de la proposición. La mesa era de madera de acacia, esta también era revestida en oro, y allí sobre esa mesa se iba a colocar el pan de la proposición. Ahora, el pan de la proposición, los panes de la proposición también nos hablan, o también se dice los panes consagrados, aquellos panes que eran consagrados para ese lugar y para el fin que se iba a usar, ¿no?
también encontramos acá un tipo de Cristo, Cristo el pan de vida, y este pan de vida es aquel que es el alimento, o mejor dicho, esos panes que estaban allí sobre la mesa, los panes de la proposición, eran lo que iban a comer los sacerdotes, se iban a alimentar también los sacerdotes, y Cristo, que es el tipo, el pan de la proposición, que es un tipo de Cristo, nos habla del pan de vida, que es nuestro alimento, que también nosotros somos sacerdotes y Cristo, o también todo cristiano, ¿no? Como dice 1 Pedro 2:9, ¿no? Un texto muy conocido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos real sacerdocio. Ahí están los panes. Gracias, Andrés, por ese aporte. La verdad es que con esta hora se los desea esos panes, ¿no? Bueno, Cristo, el pan de vida, que es nuestro alimento, que nosotros somos sacerdotes, porque somos real sacerdocio, nos dice la palabra, debe ser nuestro alimento continuo, en todo momento. Y cómo ingerimos ese alimento, ese pan espiritual a nuestras vidas, es en nuestra comunión diaria con el Señor. Ahora sí, doña otra Elisa, Juan 6, 32 al 35, por favor. Baja, negro. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y le sigo leyendo yo, el 47 dice, del mismo capítulo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Y vuestro padre comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que de él para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Me gustó mucho el versículo 34, donde le dicen al Señor Jesús, Señor, danos siempre ese pan. Ahora, y se me viene a la mente esa expresión cuando el Señor Jesús estaba con la mujer samaritana, ¿no? Dame, Señor, de esa agua. Y qué bueno y qué hermoso y qué diferente sería en nuestras vidas si realmente tuviéramos todos los días tanto esa sed como ese hambre del pan de vida, ¿no? Y cuando el Señor menciona esto, Él tenía en mente de una manera especial el maná, porque lo menciona, ese maná que comieron en el desierto, pero también hace mención de ese maná que descendió, estaba hablando de sí mismo, ¿no es cierto? Ahora, el maná nos representa a Cristo como el dador de la vida. En cambio, el pan de la proposición, se me traba la palabra esa, me cuesta mucho, el pan de la proposición nos habla como el Señor como nuestro sustentador de la vida. Entonces, el maná nos habla del Cristo como el dador de la vida, pero el pan de la proposición como el sustentador de la vida. Él es quien sustenta nuestra vida. Ahora, si hay otra cosa que sustenta nuestras vidas, que podemos mencionar muchas cosas de este mundo, no hay sustentabilidad espiritual. Pero si Cristo, ese pan de la proposición, es nuestro sustento de vida, nuestra vida va a ser diferente. Nuestro andar en la tierra va a ser diferente. Nuestra manera de vivir las cosas va a ser diferente.
Y no vamos a andar atemorizados con el coronavirus, ¿no? Bien. También podemos ver de que Cristo, también es un tipo de Cristo, acá en el pan, como el grano de trigo. Un texto muy conocido de Juan 12:24, donde dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Esto nos habla, este tipo de Cristo, como el grano de trigo, nos habla que ese trigo iba a ser desmenuzado en el molino del sufrimiento. A ver, Darío, por favor, busque Juan, capítulo 12, versículo 31. Gadiel, si estás ahí, por favor, Juan 12, 27. O alguien que lo tenga, por favor, por las dudas no estén... Acá estoy, lo estoy buscando, espera. Bien, no, por Darío, que es primero. Juan 12, ¿cuánto? Ahí lo leo. 31 al 33. Ahí lo leo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Bien. Gadiel, ¿lo tenés? 12, 27. Ahí voy, ahí lo leo. Bueno. Dice, ahí está. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, de esta hora, perdón. Mas para esto he llegado a esta hora. Bien, gracias Gadiel, gracias Andrés. Entonces, ese grano de trigo que iba a ser desmenuzado en el molino del sufrimiento, era Cristo que iba a tener que pasar por esa experiencia tan dolorosa, tan cruel. Y allí en el versículo 31, donde leyó Andrés, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El juicio que el Señor tuvo que soportar cuando cargó nuestros pecados, lo hizo por amor a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? También nuestros pecados, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido juzgados en la persona de Cristo cuando Él fue levantado allí en aquella cruz. Ahora, ¿cuál fue el resultado de este juicio? ¿Cuál fue el resultado? Dos resultados. El primero, sabemos bien que el primer resultado fue la muerte de Cristo allí en la cruz, ¿sí? Obviamente no lo vamos a dejar allí muerto, sino que Él resucitó, ¿sí? Como para cerrar esto y que no vaya a quedar con la idea solamente de que Él quedó allí muerto. Pero el primer resultado fue la muerte de Cristo y su resurrección. Pero lo más doloroso es acá la muerte de Cristo. Y el segundo resultado que obtuvo este juicio, fruto de este juicio, fue nuestra justificación. La justificación para el creyente, la justificación para todos aquellos que creen, que han creído, que hemos creído y que van a creer en la obra redentora del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de esa justificación, de esa redención que Cristo logró al soportar ese juicio del Padre, estamos diciendo de que todo creyente, todo hijo de Dios, va a estar liberado totalmente del temor de una condenación eterna. Va a estar totalmente liberado del temor de perder la salvación, por ejemplo. Qué hermoso es pensar en esto, ¿no? De que el Señor Jesús hizo su obra, Él cargó el pecado de todos nosotros, Él soportó el juicio del Padre
por amor a cada uno de nosotros. Pasamos al versículo 3 del capítulo 9 de Hebreos. Allí del versículo 3 al 5 viene la descripción del lugar santísimo, que estaría o está tras el segundo velo, ¿no? O sería el segundo velo. Versículo 3 dice: tras el segundo velo está la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Sigue diciendo: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Tras el segundo velo, dice el versículo 3, es decir, aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, desde ese lugar, o en estos dos versículos, versículo 4 y versículo 5, comienza a describir qué tenían estos lugares. Primero dice que tenía un incensario de oro, versículo 4. Este incensario de oro era usado por el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo en el día de la expiación. No me di cuenta, si alguien que encuentre primero, Levíticos, capítulo 16, versículo 12. Si quieren yo los leo, los tengo acá. Pero el que quiera compartir, por favor, Levíticos 16, versículo 12 y 13. Acá lo tengo yo. Bueno, gracias, Raquel. Dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Gracias. Entonces, el incensario era lo que usaba el sumo sacerdote, y es allí donde ofrecía los inciensos, donde sus puños, dice, llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Un incensario de oro. Aunque este incensario de oro, o este incensario, se acostumbraba, o se conservaba, mejor dicho, en el lugar santo, su función se cumplía en el lugar santísimo, ¿sí? Por eso dice que era llevado y el perfume llegaba allí hasta el lugar santísimo. Sigue diciendo en el versículo 4, también, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Estaba el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El arca, era tal la conexión del arca con la presencia de Dios, que estar frente al arca era lo mismo o era igual que estar delante de Jehová. Fíjense que en Éxodo capítulo 16, versículo 33, dice: y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná. Bueno, creo que me equivoqué acá. 16:33. Y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Bueno, no sé si es ese el texto, no estoy seguro. Pero el arca, sí, acá, claro, lo que quería mostrar era esto, que debía tomar, cuando Moisés le dice a Aarón que tomara esa vasija con un gomer del maná,
debía ponerlo delante de Jehová. Y el versículo 34 aclara, fíjense, dice, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo. El arca del pacto, el arca del testimonio, estar frente al arca, frente al testimonio, era como estar frente a la presencia de Dios mismo. Volvemos a Hebreos, el versículo 4. Lo que estaba todas partes en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Me perdí un poquito, disculpen. Versículo 4, en la que estaba en una urna de oro que contenía el maná. Hemos leído allí en Éxodo 16:33 que debía poner como dice, un gomer. 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 Gracias, Elisa. Un gomer, no me salía la palabra. Un gomer con el maná, ¿no? Y presentarlo delante debía presentarlo delante del arca. O sea que debemos decir, acá en Hebreos dice que en el que estaba una urna de oro que contenía el maná. O sea, estaba diciendo, refiriéndose al Antiguo Testamento, era lo mismo que decir un gomer de maná. Y este gomer de maná, que era el maná, el alimento sobrenatural que el pueblo de Israel había experimentado en el desierto, con el cual había sido alimentado en el desierto, debía ser puesto delante del arca para recordación de los hijos de Israel. Y también tenemos otro elemento, la vara de Aarón que reverdeció. Números 17:10. Que lo encuentra primero, tiene premio. 17, 10 y 11. Dale, léelo, por favor. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo podré... ¿Número estás leyendo, Gadiel? Ah, sí, a ver. ¿Número 17? Perdón. ¿Yo qué? Dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. O sea, la vara de Aarón que había sido reverdecida, que reverdeció, también debía ser puesta delante del testimonio. Y esto era una señal milagrosa de parte de Dios que avalía la designación divina que había tenido Aarón como sumo sacerdote, ¿no? Con el solo, esa era una muestra, era una señal de que Aarón había sido designado sumo sacerdote por Dios. Seguimos con el versículo 4, termina y dice, y las tablas del pacto, las tablas del pacto. Las tablas del pacto eran el principal testimonio que tenían el pueblo de Israel, el testimonio, ¿cómo decir? El testimonio del pacto de Jehová que había hecho con su pueblo, que Dios había hecho con su pueblo, ¿no? Y esa tabla había sido puesta allí dentro del arca. Pasamos al versículo 5. Versículo 5 dice, y sobre ella los querubines
la gloria de gloria que cubrían el propiciatorio. El arca y el propiciatorio. Ahí tenemos la fotito. Yo me estoy distrayendo con la foto. Bueno, versículo 5 dice que sobre ella los querubines y sobre los querubines de gloria. Ahora, ¿por qué se llamaban los querubines de gloria? Se llaman así o se llaman así porque Jehová Dios, se comunicaba con Moisés a través o entre medio de estos dos querubines, ¿no? Jehová hablaba a Moisés desde el propiciatorio y sobre el propiciatorio estaban allí los dos querubines. Y es como que del medio Jehová Dios se mostraba para hablar a Moisés. Fíjense, Éxodo 25, versículo 19, dice: harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio harás los querubines y sus dos extremos. Versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, sobre lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Acá está clarísimo estos versículos, ¿no? ¿Por qué se llamaban los querubines de gloria? Porque Dios se manifestaba, se comunicaba con Moisés entre medio de estos dos querubines, ¿no? Y allí podemos ver también que el arca durante el día también era cubierta, era cubierta durante el día, porque allí estaba la gloria de Dios. Versículos 6 y 7. Volvemos a Hebreos 9. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote. Acá vemos que el autor sagrado resume o describe la función en estos dos versículos, en el 6 y el 7, describe o resume las funciones tanto del sacerdote como del sumo sacerdote. Fíjense el versículo 6. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Vemos que dice, entran los sacerdotes continuamente. Es como si dijera que los sacerdotes entraban a ese lugar sin ninguna restricción. Algo como que si entraran a un lugar ordinario de culto, por ejemplo, ¿no? Pero sí no podían pasar al lugar santísimo. Y dice que ellos entraban los sacerdotes continuamente para cumplir sus oficios, para cumplir los oficios del culto. Ahora, ¿qué era lo que hacían? Por favor, si alguien me busca Lucas, capítulo 1, versículo 8 y 9. Uno de los oficios que tenían los sacerdotes eran principalmente de ofrecer mañana y tarde el incienso sobre el altar de los perfumes. ¿Quién tiene Lucas 1, 8 y 9, por favor? Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y bueno, sigue diciendo ahí en el 10, ¿no? Pero quería marcar
uno de los oficios del sacerdote era ofrecer tanto de mañana como de tarde estos inciensos, estos perfumes, o en el altar de los perfumes. Otra de los oficios o trabajo que hacía el sacerdote era mantener las lámparas encendidas, ¿sí? Y también la tercera función, no sé si habrá otra, pero yo anoté estas tres, es de reponer los panes de la proposición, ¿sí? Entonces, ofrecer el incienso sobre el altar de los perfumes, mantener las lámparas encendidas y reponer esos dos riquísimos panes que se veían ahí, ¿no? En la foto, los panes de la proposición. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote. Acá la segunda parte era el lugar santísimo. Allí ya no podía entrar el sacerdote. Solo dice el sumo sacerdote. Ahora fíjense un detalle. Dice que este sumo sacerdote solamente lo podía hacer una vez al año. Pero ¿cómo entraba a ese lugar? Dice que no podía entrar sin sangre. Vamos al Antiguo Testamento, Éxodo 30, 10. Nos dice: y sobre los cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Dice, entrará una vez al año con la sangre del sacrificio. Acá Hebreo nos dice que el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin sangre. O sea que él tenía que ofrecer sacrificio, como dice el versículo 7, lo declara, lo detalla bien, lo deja bien en claro, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo. O sea que antes, o en primer lugar, debía ofrecer sacrificio o entrar con sangre, en primer lugar, por sus pecados, porque era el sumo sacerdote designado por Dios, pero era un hombre común y corriente, como nosotros, un hombre que tenía pecados. Y este sacrificio que se ofrecía, dice el versículo 7 al final, por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, yo me preguntaba, ¿cuáles son estos pecados de ignorancia, no? Y bueno, son aquellos pecados que cometemos meramente exclusivamente por nuestra ignorancia, pero también estaban aquellos otros que se cometían por equivocación, o también aquellos pecados que se cometían por ciertas debilidades. No así estaban los otros pecados que sí se hacía deliberadamente, con orgullo, con soberbia. Bueno, aquellos que cometían de esa forma directamente, dice la palabra, que eran expulsados del pueblo, ¿no? Pasamos al versículo, volvemos a Hebreo, versículo 8 al 10. Dice, donde el Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Dando el Espíritu Santo a entender. El hecho de que solo el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, peor aún, o más triste, podemos decir, ¿no? Que solamente podía hacerlo una vez al año. Entonces, acá esta expresión dice que, dado el Espíritu Santo a entender, nos daba a entender que ningún sacrificio del Antiguo Testamento ese carácter definitivo, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, ¿no? Que era momentáneo, que iba a venir algo mejor, y lo hemos visto en el transcurso de los
8 capítulos para atrás, ¿no? Mejor sacerdocio, mejor santuario. Nos daba a entender esto, ¿no? Ya que estos rituales, estos sacrificios, no podían limpiar los pecados definitivamente. Fíjense que en el 9 que hemos leído al final, dice, sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, esos sacrificios no podían limpiar definitivamente el pecado de las personas. El versículo 9 dice que todo eso, o todo ello, dice, era solamente un símbolo. Estaba diciendo, o es decir, que en el tiempo que se escribió, que el autor sagrado escribe esta carta, todavía estaba en pie, como también lo hemos mencionado muchas veces, todavía estaba en pie el templo de Herodes, pero por más que quisieran volver a esos sacrificios era solamente un símbolo, no podía hacer otra cosa, no podía limpiar definitivamente. Y el versículo 10 dice, ya que consistía solo en comidas y bebidas y diversas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto proporcionaba una limpieza ceremonial. Nada de lo que se hacía en ese lugar, en ese tiempo, y de aquellos hermanos que querían volver a los sacrificios, nada de eso podía limpiar el interior del pecador. Solamente era una limpieza ceremonial. Totalmente diferente al sacrificio de Cristo, ¿no? Y acá con esto quiero cerrar. Versículo 11 y versículo 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué perfecto, qué hermoso estos dos versículos. Me encantó volverlos a leer y saber de que Cristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Saber de que Cristo, por su sangre, por su propia sangre, no por sangre de machos cabríos, sino que por su propia sangre, alcanzó, logró, obtuvo eterna redención de nuestras almas. Qué hermosos textos, qué hermosos versículos. Saber de que Cristo, nuestra luz, nuestro pan de vida y nuestro Redentor es aquel que dio su vida por cada uno de nosotros y nos ofrece y nos da y nos garantiza eterna redención. Voy a orar, hermanos, y si alguien quiere aportar algo más, por favor, lo puede hacer con libertad. Te damos gracias, Padre Celestial, por la persona y la obra del Señor Jesucristo. Gracias por poder abrir tu palabra y en ella tú nos muestras, Señor, lo que has hecho. Todo aquello que era un simbolismo, hoy es una realidad para nosotros. Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra garantía, nuestra esperanza. Qué hermoso es pensar en esto. Te alabamos, Señor, y te agradecemos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si quieren compartir algo, con libertad pueden abrir el micrófono. Yo cierro mi boquita. Gracias, Ramón, por lo expuesto, no por cerrar la boca. No sé si alguien quiere hacer algún aporte más o algún comentario o alguna pregunta. Yo recuerdo hace muchos años en la iglesia de
de 24, llegó el hermano Roberto Jack, no sé si lo conocen ustedes, misionero. Él supo llevar la maqueta del tabernáculo, como él es arquitecto, construyó y tiene varias maquetas, él es famoso en la iglesia por las maquetas. Y bueno, llevó el estudio del tabernáculo, una cosa impresionante, allí durante varios días que estuvimos asistiendo. Creo que 2 veces llevó ese estudio. Una vez un año y unos años después volvió de nuevo, a pedido del público, diríamos. Bueno, yo que asistí, me quedé muy impresionado. Una cosa es leer todo esto relacionado con las cosas nuevas que ahora nosotros disfrutamos como creyentes, y otra cosa es verla así en la maqueta, porque en este estudio Roberto Jack nos hizo ver cómo todo el tabernáculo, todo, cada mueble, cada detalle, todo habla del Señor Jesús, todo, absolutamente todo. Todo tiene una simbología que apunta a la persona del Señor y lo va como clamando ya del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Ya lo está anunciando con una forma tan poderosa, y lo hacía en forma diaria, porque en todo ese culto, que era constante y permanente, los sacrificios, había lógicamente un clamor de la necesidad de un Salvador que pudiera ya definitivamente poner fin a todo eso. Porque como dice la Escritura, hemos leído ya varias veces, todo eso no podía en realidad dar una solución definitiva, porque el pecado nunca quedaba del todo terminado, sino que, como dice Pablo, era como una hacer memoria constante. Mire, ustedes son pecadores, ustedes están perdidos, ustedes necesitan un Salvador, esta sangre no es suficiente, no importa cuántos litros y litros y litros de sangre se derrame, no es suficiente, hace falta una sangre mejor. Y bueno, finalmente el Señor Jesús viene a cubrir toda esta profunda necesidad. Y con respecto al arca, que incluso hasta la actualidad existe toda una leyenda relacionada con el arca, ¿no es cierto? Desde Indiana Jones y el arca perdida, la aventura del hombre que iba buscando el arca por el mundo. Incluso hasta la actualidad todavía hay exploradores, aventureros que están buscando el arca, porque creen y están convencidos que el arca existe y que está escondida en algún lugar del mundo. Hace poquito tiempo yo vi un documental que en la televisión de algunas leyendas y mitos donde posiblemente estaría escondida. Y esto se debe a que la escritura no dice nada finalmente qué pasó con el arca. Si finalmente al parecer fue destruida cuando entró Nabucodonosor a Jerusalén y destruyó el templo, pero ahí dice que se llevó todos los utensilios, los vasos, etc. Y bueno, y parece raro que no se haya llevado el arca. Es que de allí existe una teoría, no sé si ustedes han oído hablar, de un cristiano mesiánico, un judío mesiánico norteamericano llamado Michael Root. Incluso en las redes sociales pueden encontrar algunos estudios de él, que según su teoría, una teoría muy personal, digamos, muy arriesgada de él, el arca estaría escondida, y está en Israel, está escondida, está bajo tierra, y según la teoría de él, un estudio muy largo que yo lo supe escuchar, no tiene mucho fundamento, ¿no es cierto? Pero la debilidad de esta teoría de él es de que le da demasiada importancia al arca, demasiada, ya para mí de exagerar la importancia del arca. Según la teoría de él, cuando Nabucodonosor con su ejército entró al templo, el arca tenía un sistema especialmente diseñado para que en caso de ser el templo asaltado, un mecanismo en el cual el arca a través de ese mecanismo se escondía y quedaba sepultado bajo tierra. Pasados los siglos, en ese lugar fue precisamente el lugar donde fue crucificado el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús muere, derrama su sangre y se produce el terremoto, teoría de este hombre, la sangre del Señor Jesús llegó a la tierra, al abrirse la tierra, la sangre penetró y ¿qué pasó? Mojó el arca que está bajo tierra. Y se cumplió así la escritura. Esta teoría de este hombre, ¿no es cierto? Como dije recién, no existe fundamento, pero él está ciegamente convencido de que él está bajo tierra
y esa arca a través del terremoto y la sangre que el Señor derramó ha sido untada, mojada por la sangre preciosa del Señor Jesús, y de esa forma se cumplió, digamos, completamente el ritual levítico. Bueno, yo les comento esto, que es una curiosidad, como una especie, digamos, de cuánta es la importancia que se le ha dado y todavía se le sigue dando al arca de Dios, porque ha tenido una importancia central en todo el Antiguo Testamento. Recordemos que en las batallas de Israel, cada vez que ellos salían, llevaban el arca, tenían que llevarla. Era un símbolo de la presencia de Dios con ellos, con el pueblo, ¿no es cierto? Y era lo que animaba y daba valor al ejército, sabiendo que si Dios estaba con ellos, no iban a poder ser jamás destruidos, ¿no es cierto? Bueno, todos conocemos la historia, cuando los filisteos la secuestraron, cómo la devolvieron, toda esa historia conocemos, pero son impresionantes, ¿no es cierto? Que nos habla realmente de la presencia de Dios a través de este símbolo que es el arca. Bueno, nada más por ahí, no sé si alguien quiere. Yo esa teoría no la había escuchado, pero no tan profundamente. Otra que se dice que anterior al cautiverio de Babilonia, no sé si vos la escuchaste, Sergio, de que se habla de que cuando Salomón se conoce a la reina del Sabá, de todo ese tiempo que estuvo la reina con Salomón, la reina del Sabá, era la reina de el este de África, ¿no? Se piensa que al este de África, que de allí era, y que a partir de ella tiene una descendencia, Salomón, una descendencia muy, esto dicen los historiadores, ¿no? Una descendencia muy importante que hasta el día de hoy conservan la línea genealógica de Salomón, y que, y que bueno, cuando Salomón vieron que en su peor momento él hacía alarde de todo lo que tenía y llevaba a los enemigos a conocer las riquezas del templo y todo el poder de Israel en ese tiempo, que bueno, tuvieron que frenarle un poco y que dicen que a partir de ahí ya vino el deseo de los enemigos de tomarlos cautivos y de sacar todas las riquezas del templo. Y que bueno, que esta es una especie de línea piadosa de Salomón, que cuando vieron que se estaba volviendo loco Salomón, fueron, sacaron el arca del templo y se la llevaron, y que hoy permanece escondida allá al este de África, en toda esa península que actualmente es Somalia. Así que bueno, son, como dice Sergio, son distintas teorías que le dan mucha importancia al arca. Inclusive Indiana Jones vieron que cuando destapan el arca se viene la gloria de Dios, que es toda una luz que termina matando a todos, eh, pensando que Dios todavía se encuentra en el arca y que el que quiere acceder a Dios tiene que hacerlo a través del arca. Todo eso es extremadamente judaizante, como supimos hablar, creo que el domingo pasado, siendo que ya es si bien sería muy interesante ver el arca original, a mí me encantaría, pero por cuestiones de curiosidad, no porque vaya a tener un poder especial, ¿no? A ver si todavía está verde la vara, a ver si todavía está sin moho el maná, a ver si todavía está a lo mejor el prepucio de Absalón, qué sé yo, las cosas que habrán guardado después adentro del arca. Pero bueno, por cuestiones de curiosidad, pero como vimos hoy, es Cristo lo que realmente simbolizaba. ¿Y quién quiere el símbolo cuando ya tiene a lo verdadero, ¿no? ¿Quién quiere una imagen del cielo cuando ya tenemos libre acceso a la presencia de Dios? Así que creo que en eso debemos centrarnos siempre. ¿Para qué queremos imitaciones si tenemos lo original? ¿No? ¿Quién va a escuchar un CD que es una copia cuando tiene el CD original? Así, bueno, para hacer una pequeña comparación, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro aporte. Yo tuve también el privilegio de ver acá estuvimos cuando Roberto Jack trajo la primera vez el tabernáculo. Es más, tocando volteé la cortina del tabernáculo
Con razón había un cartelito que decía no, no tocar. Pero bueno, son las cosas que pasan. No cualquiera destruye el tabernáculo, ¿no? Bueno, ya son las 10:20, hermanos. ¿Nos vamos a despedir o nos tomamos 5 minutos y oramos? Como ustedes prefieren. A ver, el que quiera quedarse a orar, que haga así. Bien, listo. Perfecto, perfecto. Esperen que vamos a hacer algo muy importante.